Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo con Ojo Clínico, este programa que hacemos semana a semana, todos los jueves en día de estreno, acompañándoles, ¿cierto?, para abordar sobre la pandemia y también sobre temas de salud en general. En el día de hoy vamos a hablar sobre dos temas, tiene que ver uno con las secuelas, las consecuencias, ¿cierto?, del COVID-19, este COVID persistente o long COVID, ¿cierto?, como también se ha definido. Vamos a estar con un especialista del Colegio Médico abordando ese tema. También vamos a estar hablando sobre el asma. El próximo 3 de mayo va a ser el Día Mundial, ¿cierto?, de esta enfermedad. Vamos a estar hablando también con un especialista sobre esta patología, en qué consiste, ¿cierto?, cómo afecta a niños, cómo afecta también a los adultos. Como siempre, agradecerles a todas, a todos por ser parte de esta comunidad que hacemos en Con Ojo Clínico. Usted nos puede seguir a través del streaming, ¿cierto?, y también puede seguirnos a través de el YouTube de la Universidad de Chile. Ahí están todos nuestros capítulos. Llevamos más de 40 capítulos ya al aire en Uchile TV. Les agradecemos por ser parte también y seguirnos semana a semana con nuestros programas. También recordarles que en la región metropolitana ustedes nos pueden sintonizar en el 11.2 señal digital y también a lo largo de nuestro país, en el norte del país, por ejemplo, si ustedes están en Copiapó, en La Serena, en el 2.2, si están en Punta Arenas en el 7.2 y así, ¿cierto? También ustedes pueden ser parte de este programa que hacemos en Uchile TV. De esta forma, entonces, comenzamos un nuevo capítulo en Con Ojo Clínico. Antes de iniciar la próxima entrevista con un representante del Colegio Médico, es importante revisar también qué ha pasado durante la última semana en torno a la pandemia, qué ha pasado en nuestro país, cómo va esta implementación, por ejemplo, de las mascarillas. Bueno, la contingencia, la actualidad noticiosa en cuanto a salud nos la trae Aldo Vidal. Estos son algunos de los hechos más relevantes relacionados con la pandemia ocurridos durante los últimos días. En el ámbito internacional, Beijing amplió sus pruebas masivas de COVID-19 ante el incremento de contagios. La decisión de las autoridades de la capital china es realizar pruebas a alrededor de 20 millones de personas. El anuncio llega pocos días después de que se detectaran decenas de infecciones en el país asiático. En Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris dio positivo por COVID-19, según informó la Casa Blanca. Harris se hizo la prueba después de regresar de un viaje a California el fin de semana pasado. Se señaló que no ha presentado ningún síntoma y que se aislará y seguirá trabajando desde su residencia. En Chile, el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Cristian García, informó que durante la última semana el ritmo de vacunación subió en un 78% en comparación con la semana anterior. Sin embargo, señaló que aún es necesario que más personas acudan a vacunarse. Y ya está junto a nosotros José Miguel Bernucci, magíster en salud pública, académico, médico internista y secretario general del Colegio Médico. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, un gran saludo, muchas gracias por la invitación. Doctor, hace algunos días, ¿cierto?, salió una publicación de un estudio de la Universidad de California que hablaba de que el 30% de quienes tuvieron justamente coronavirus pueden llegar a desarrollar este COVID persistente, long COVID. Partamos primero por explicarles a quienes nos siguen hasta ahora en Uchile TV en qué consiste, ¿cierto?, este COVID persistente. ¿Se puede considerar también una enfermedad crónica? Bueno, la verdad es que el long COVID o COVID persistente ha sido una de las sorpresas que nos ha traído el SARS-CoV-2 o, ¿no es cierto?, o COVID-19. Este virus que apareció, ¿no es cierto?, por allá por noviembre, diciembre, se supone, del año 2019 y que nuestro país llegó, ¿no es cierto?, en los meses de marzo, abril del año 2020, una de las cosas que empezamos a notar es que había un grupo de pacientes que posteriormente a sufrir, ¿no es cierto?, la enfermedad aguda que se manifestaba principalmente por vía respiratoria, persistía semanas e incluso meses después
con sintomatología atribuible, ¿no es cierto?, a la infección por por COVID-19. ¿No es cierto? Ese grupo de síntomas, que la verdad es un grupo de síntomas bastante heterogéneo, se le ha llamado COVID-19 o long COVID. La verdad es que cada semana, cada mes que ha ido pasando, estamos aprendiendo más todavía de un cuadro que no tenemos todavía exactamente la certeza de cuán invalidante es, de cuánto exactamente dura, o saber de antemano qué personas están más predispuestas a realizar este cuadro. Lo que sí sabemos hoy en día, para responder su pregunta directamente, es que es un cuadro, ¿no es cierto?, que se adquiere después de las manifestaciones agudas del COVID-19, en donde síntomas que pudieran haber estado o no presentes en esta parte aguda persisten durante semanas e incluso meses, y estos síntomas pueden ser de síntomas bastante leves hasta síntomas invalidantes que afectan y terminan afectando la calidad de vida de las personas que sufrieron este cuadro. Estamos hablando de síntomas como la fatiga, el cansancio, problemas respiratorios. También se habla de que incluso hay personas que pueden quedar con problemas neurológicos para hablar. Es bien amplio también en ese sentido, ¿no? Exactamente. Como dije, es una variopinta cantidad de síntomas, ¿no es cierto?, que van desde afectación pulmonar directa con inflamación crónica de las vías aéreas, lo que puede persistir, por ejemplo, un cuadro de tos de semanas e incluso meses de duración, por ejemplo, con inflamación del bulbo sensitivo que nos permite adquirir los olores, por ejemplo, y personas quedar con anosmia, es decir, sin la capacidad de sentir olores durante semanas a meses. Estamos hablando de, por ejemplo, síntomas de fatiga crónica con inflamación crónica, lo que permite como un cuadro de fatiga crónica donde la persona no es capaz de volver, ¿no es cierto?, a su ritmo de vida habitual. Hay personas que quedan con cefalea crónica, es decir, dolor de cabeza durante muchas semanas a meses, con todo lo invalidante que ello significa. Tenemos otras personas que quedan, por ejemplo, con neuralgia, con dolores neurálgicos de distintas índoles, en distintas partes de su cuerpo, también de semanas a meses de duración. Por lo tanto, como te digo, estos cuadros van desde cuadros bastante leves a cuadros bastante severos e invalidantes para la calidad de vida, y también, en el fondo, con manifestaciones muy diversas que van dentro de lo neurológico, lo cotidiano de la vida diaria, sensitivo, motor, etc. Y el factor de la edad, ¿puede, por ejemplo, a los adultos mayores afectarle más? Estoy pensando en que incluso la reina Isabel, ¿cierto?, el otro día señalaba de que después de que le dio COVID, que fue hace poquito, ¿no?, en febrero, ella también quedó como con esta sensación de fatiga, que se siente más cansada. ¿Las personas mayores pueden tener también ahí mayor complicación? Mira, no lo tenemos totalmente claro. Lo que sí sabemos es que debido a la alta afectación que tuvieron los adultos mayores, sobre todo durante las primeras fases de la pandemia, efectivamente vimos también personas que tuvieron cuadros más severos dentro de los adultos mayores, y al parecer al cuadro severo también hay mayor riesgo de desarrollar long COVID. Lo que sí es que hoy en día, debido a que los programas de vacunación, no todos los programas están incluyendo a los niños más pequeños, estamos hablando de menores de 6 años, en nuestro país específicamente menores de 3 años, se cree que hoy en día y a futuro podamos ver cuadros de long COVID más, específicamente más en niños, debido a la ausencia de programas de vacunación o a la baja cantidad de personas vacunadas en dichas edades. Lo que sí sabemos es que efectivamente hasta ahora, producto, digamos, de la mayor afectación producto de edad y donde los cuadros más severos se vieron en adultos mayores, al parecer habría una mayor concentración hasta ahora en adultos mayores de los COVID, de lo que estamos viendo, y no sabemos si efectivamente qué es lo que va a pasar a futuro. Doctor, y si estoy frente a esta situación, tuve COVID y siento que no estoy que estoy con una fatiga, me siento más cansado, la recomendación siempre es consultar, ¿cierto?, a un especialista, tener también un tratamiento específico para esta secuela, esta consecuencia del COVID que me está afectando, ¿no? Bueno, sí, efectivamente lo primero es que yo creo que lo más importante es saber que existe esta condición, que en el fondo estos síntomas que son medios extraños, ¿no es cierto?, estos síntomas que muchas veces no son tan bien definidos, pueden atribuirse a una condición de haber tenido COVID. Por lo tanto, lo importante es saber la existencia de este cuadro. Lo segundo es que si efectivamente hay síntomas que no se explican por otra causa, eventualmente se puede hacer una relación temporal
con el haber sufrido COVID, ¿no es cierto?, y con el tipo de cuadro de COVID que se sufrió, y eventualmente también consultar ahí con un especialista para ver si efectivamente podemos tener opciones de tratamiento, podemos, ¿no es cierto?, tratar de regresar lo más rápido a la vida normal y posterior a ello, eventualmente hacer un seguimiento para saber efectivamente cuánto tiempo se va a estar, cuántas semanas, ¿no es cierto?, cuántos meses va a estar la afectación y eventualmente poder hacer cambios o no en el seguimiento y el tratamiento para poder mejorar los síntomas. Claro, porque estoy pensando que también puede ser bien imposibilitante en algunos casos este tema, ¿no? Hay personas que pueden quedar con alguna complicación de movilidad, también hay un factor psicológico que puede seguir afectando a la larga, ¿no? Y eso también se tiene que trabajar, tratar. O sea, imagínate que hay personas que trabajan con su olfato. Estamos hablando, por ejemplo, de personas que trabajan en el ámbito de la cocina, chef, que eventualmente una anomia en ellos se puede significar, digamos, un problema casi total desde el punto de vista del ámbito laboral. Hay personas que, por ejemplo, trabajan atendiendo público o trabajan con otras personas en los cuales hay cuadros de cefalea crónica donde efectivamente se hace imposibilitante, ¿no es cierto?, realizar la labor habitual. Entonces, es por eso que es muy importante tener el conocimiento de que existe este cuadro y tener el conocimiento de que en el fondo muchas veces va a requerir algún tipo de tratamiento. Ahora, también la pregunta desde el ámbito de vista de salud poblacional, como salud pública, también es importante saber este dato porque eventualmente muchas veces nosotros le tenemos miedo, ¿no es cierto?, a la hospitalización, me refiero desde el punto de vista poblacional, o a la ocupación de camas, ¿no es cierto?, del sistema hospitalario, pero eventualmente tener muchos afectados y que un 30 de ellos va a tener este tipo de síntomas, eventualmente también es una decisión de política pública, ¿no es cierto?, evitar eso, y es por eso que mucho de lo que hemos dicho que la mejor forma de tratar el COVID es evitar que circule el virus, eventualmente esta también es una razón más para aquello. Así es, claro, este estudio habla de este 30%, que no es una cifra menor, pero como dice aquí también el doctor, ¿cierto? Si se siente extraño, si siente que algo pasa con su cuerpo, ¿cierto?, dolores de cabeza persistentes, algún tipo de fatiga, lo bueno, ¿cierto?, también es recurrir a algún especialista para tratar eso y saber, ¿cierto?, que existe este COVID persistente. Hablaba usted de políticas públicas, quiero también llevarlo a la contingencia. ¿Cómo ha visto este primer, casi 2 meses ya de gobierno, ¿cierto? Se hizo un cambio importante en el plan paso a paso, el seguimos cuidándonos, ¿cierto? El hecho también de que se flexibilizó en el uso de mascarilla. ¿Cuál es la evaluación también que se hace? Esto ya en calidad, ¿cierto?, de secretario del Colegio Médico. Bueno, mira, yo creo que hay aspectos importantes a destacar. Yo creo que lo primero, algo que fue una solicitud muy sentida del Colegio Médico durante estos 2 años de pandemia, es el cambio de gobernanza o cómo se estaban tomando las decisiones referente a la pandemia. Cambiamos desde una situación donde había un grupo muy cerrado, donde no se compartía la información referente a cómo, cuándo y de qué forma se tomaban las decisiones, a, ¿no es cierto?, este comité o Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, con un comité asesor y las distintas mesas técnicas en las cuales incluso como colegio estamos participando. Yo creo que eso es muy positivo. Sin embargo, y también nosotros como colegio hemos señalado que todavía falta aceitar, digamos, este sistema. Todavía no tenemos un feedback entre la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica y las mesas técnicas. Todavía, por ejemplo, se están tomando decisiones a nivel centralizado de avances o retrocesos en el plan paso a paso, sin la total claridad y participación de autoridades regionales y de las personas que se ven, entre comillas, afectadas de esas decisiones. Entonces, yo creo que todavía tenemos un espacio muy grande para mejorar. También creemos que hay que ponerle el pie al acelerador al programa de vacunación. Las autoridades nuevas como que se han visto un poco lentas, o por lo menos no las autoridades, sino el mensaje creemos que no ha sido totalmente claro hacia las personas referentes al programa de vacunación. Hoy día justamente hemos visto durante estos días que se ha lanzado el nuevo calendario y esperamos que ahí pueda haber, ¿no es cierto?, una idea fuerza para que entre potentemente el mensaje hacia la población.
¿Y cuán importante, justamente sobre estos mensajes, ¿no? Cuán importante es la comunicación de riesgo también, de explicar también en simple? Porque muchas veces pasa que se hacen cambios en el plan paso a paso, las fases. Para la gente también el hecho de usar mascarilla, pero en algunos lugares, en otros no. ¿Cómo explicarles también eso a las personas, ¿no? Varios especialistas en estos días también señalaban ese punto del riesgo de no usar mascarilla, pero explicarle también a las personas de que lo pueden hacer bajo ciertas condiciones. Un tema cultural muy amplio además también. Hablemos sobre eso, doctor, sobre la comunicación de riesgo, de qué manera también entregar este mensaje a la ciudadanía. Bueno, mira, la verdad es que nosotros como colegio en la mesa técnica, de hecho, propusimos cambios en el plan paso a paso que justamente llevaran a un punto algo que usted está señalando, a la simplicidad. El plan paso a paso tiene que ser simple, tiene que ser entendible, 100% digerible. La verdad es que si hay algún elemento que entregue cierta dificultad, ya estamos con problemas porque justamente estos 2 años hemos tenido esa orientación de problemas en el sentido de que muchas veces las decisiones, en primer lugar, no nos hacen como causa o razón, muchas decisiones iban contrapuestas de unas con otras, y la otra, y finalmente muchas decisiones iban en difícil o eran complicadas de entender. Entonces, en ese sentido, nosotros señalamos como colegio que efectivamente cualquier cambio o cualquier modificación que se haga tiene que ser en simple, muy fácil digerible y muy fácil de entendible. En ese sentido, yo creo que el mensaje más potente, y que yo creo que es donde hemos estado al debe como país, no me quiero referir ni al anterior ni al actual gobierno, sino de todos los que participamos en la discusión pública, es que después de 2 años de pandemia, hoy en día la gente debe tener exactamente claro qué actividades son de alto riesgo y qué actividades son de bajo riesgo, ¿ya? O sea, las personas tienen que hoy día ya saber, así como el blanco es blanco y el negro es negro, que cualquier actividad al aire libre es de bajo riesgo y cualquier actividad encerrado, digamos, o sin ventilación natural es de alto riesgo. Y en ese sentido, el otro factor a saber es que cuando hay harto contagio, quiere decir que hay harto virus circulando, y cuando hay bajo contagio es que hay poco virus circulando. En ese sentido, hoy en día lo que podemos saber es que si ese mensaje podemos transmitirlo claramente y sin ninguna dificultad a las personas van a entender que al aire libre y con bajo contagio yo puedo liberarme de la mascarilla porque la posibilidad de que yo me pueda contagiar es bastante baja, por lo tanto la mascarilla no sirve tanto en ese sector y por lo tanto existe la opción de que yo me la puedo sacar. Pero si estoy en una condición de alto riesgo, o sea, en un espacio cerrado, o hay alta circulación viral, o sea, hay alto contagio, efectivamente la mascarilla me va a proteger sea cual sea la condición. Entonces, en ese sentido, nuestros cambios apuntaban referente a eso, a simplificarlo al máximo. Lamentablemente se tomaron algunas opciones, digamos, de que no sea tan nítido, tan claro, pero yo creo que nosotros deberíamos apuntar hacia allá. Aquí toda persona en nuestro país debería entender que cualquier condición al aire libre es de bajo riesgo, cualquier condición encerrado es de alto riesgo y que va a depender de la circulación viral. Pasamos de tener 40.000 casos donde la circulación viral era altísima a hoy en día a tener 1.500 casos diarios donde la circulación eventualmente es muchísimo más baja. Entonces, justamente esas son las cosas que las personas deberían entender así, pero como blanco, blanco y negro, negro, porque va a permitir que cada persona autogestione su propio riesgo. Doctor, nos quedan poquitos minutos, pero tengo 2 preguntas. Primero, ¿deberíamos tener una quinta dosis o que esto pase a ser algo similar a lo que tenemos con la influenza? Es altamente probable que esto pase a ser algo bastante parecido a la influenza. Todavía no sabemos exactamente los periodos de tiempo. Sabemos que numéricamente la capacidad de la vacuna de protegernos cae a los 6 meses, pero probablemente a medida que nos vayamos poniendo más vacunas, eso va a ir aumentando. Entonces, son preguntas que todavía están abiertas, que los expertos de nuestro país deberían responder súper transparentemente y abiertamente con la población. Eso es por un lado. Y lo segundo es que, bueno, evidentemente va a depender también de qué es lo que nos pase con las siguientes olas y con las siguientes nuevas variantes o sublinajes que vayan apareciendo en el tiempo. Hoy en día, al parecer, estamos todavía un poco a la espera de saber qué va a pasar con Omicron 2 en nuestro país, que ya está circulando. Debería haber un aumento por ahí, justamente medio con el invierno, pero tenemos que esperar a saber qué es lo que va a pasar. También tenemos que saber qué va a pasar, en el fondo, esperar a saber qué va a pasar con la influenza este año. Los últimos 2 años prácticamente no hemos tenido influenza y este año esperamos que reaparezca en gloria y majestad. Por lo tanto, también ahí hacer un llamado a que las personas puedan participar del programa de vacunación de influenza a la que les corresponde.
Por lo tanto, todavía estamos en un estado un poquitito, ¿no es cierto?, de incertidumbre, que probablemente a medida que avancen las semanas vamos a poder ir un poco cerrando esta incertidumbre y viendo cuál es el escenario que finalmente nos va a tocar vivir durante el invierno y también por invierno. Muy completa su respuesta. De hecho, respondió a la segunda pregunta, que era justamente sobre proyecciones y posible nueva ola. Doctor, le queremos agradecer por estos minutitos, por ser parte de nuestra comunidad en Con Ojo Clínico. Muchas gracias a ustedes. Un gran saludo. Que le vaya bien. Chao, chao. Y esta semana en Con Ojo de Especialista vamos a hablar también sobre las horas de sueño. ¿Cuántas horas de sueño deben tener los niños, por ejemplo? ¿Cuántas horas deben dormir los niños y niñas? Y también en el caso de los adultos, ¿qué es lo recomendado? ¿7 horas, 8 horas, 10 horas? ¿Le cuesta dormir? Bueno, el especialista Luis Espinosa, neurólogo de Vida Íntegra, nos trae más información respecto a este tema. Mire. Los niños pequeños entre los 0 y los 2 años deben dormir unas 10 a 14 horas. Entre los 3 y los 5, unas 11, 13 horas. Ya un niño más grande de los 6 años hasta los 12 deben dormir unas 9 a 12 horas. Y los adolescentes, preadolescentes de los 13 a los 18, unas 8 a 10 horas. Y en general un adulto debiera dormir unas 8 horas, el rango está entre 6 y 9 en general, un adulto. Pero eso es bien variable cuando se es adulto, porque hay gente que son los super dormidores y otros pequeños dormidores, pero en general es eso. Y después de esta interesante información, vamos a hacer una muy breve pausa, pequeñita pausa en Con Ojo Clínico. No se separe de nuestra sintonía, ya regresamos. Estamos de vuelta en nuestro programa, estamos ya comenzando el segundo bloque de Con Ojo Clínico y antes de introducirnos, ¿cierto?, a la conversación con el especialista para abordar esta enfermedad, ¿cierto?, el asma, Francisco Contreras nos preparó una nota referente a este tema, en qué consiste, ¿cierto?, una introducción también para comenzar la conversación en la entrevista de nuestro programa, en la segunda entrevista de nuestro programa. Revisemos el siguiente material. El asma es una enfermedad respiratoria crónica que produce una inflamación de los bronquios, que de acuerdo a ciertas condiciones las vías respiratorias se estrechan dificultando el paso del aire que entra y sale de los pulmones. Según la Organización Mundial de la Salud, si bien el 95% de los casos se pueden manejar eficazmente con los dispositivos disponibles al día de hoy, no tratar la enfermedad puede provocar daños irreversibles en el sistema respiratorio del paciente. La Organización Mundial de la Salud agrega que más del 80% de las muertes por asma tienen lugar en países de ingresos bajos y medios bajos. En Chile se calcula que entre el 7 y el 10% de la población tiene asma, pero el porcentaje podría ser mayor, pues es posible que exista subdiagnóstico de la enfermedad. Y en esta segunda parte de nuestro programa nos acompaña Miguel Antúnez. Él es médico broncopulmonar, miembro de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y también especialista de la Clínica Alemana en Santiago. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Doctor, partir preguntándole por las características que tiene esta enfermedad, ¿cierto? El asma. El próximo 3 de mayo se va a conmemorar el Día Mundial de esta enfermedad. Explicar en qué consiste. ¿Es una enfermedad crónica, por ejemplo? Sí, efectivamente es una enfermedad muy prevalente en medicina respiratoria y tiene esa particularidad, como usted mencionaba, que es una enfermedad crónica. Puede aparecer en cualquier momento de la vida y nos acompaña en este derrotero y lamentablemente es una enfermedad que no tiene cura. En cuanto a los tratamientos, ¿yo puedo controlar esta afección? ¿Qué debo hacer? Y también los síntomas, doctor. ¿Cómo yo sé que estoy presentando un cuadro de asma? Bueno, el principal síntoma que caracteriza esta enfermedad es la dificultad para respirar. Los pacientes se quejan de ahogos, sensación de pechado, la incapacidad de poder inhalar profundamente o exhalar, y eso produce ansiedad, produce desesperación.
Asociado a esto, los pacientes pueden referir además también silbidos en el pecho, lo que en medicina se llaman sibilancia, y esos silbidos hablan de que las vías aéreas están tan estrechas, están tan cerradas que el flujo de aire que pasa a través de ellos empieza a producir esta vibración en particular. También puede haber tos, que es muy frecuente, y también la sensación de tener mucosidades y flemas atrapadas en los bronquios. Ya, perfecto. ¿Esto, doctor, me puede dar cuando yo soy niño? ¿Puedo desencadenarlo ya adulto? Y reiterarle el tema también de los tratamientos, ¿no? ¿Yo puedo controlar esta afección? Sí, bueno, es una muy buena pregunta. La enfermedad suele aparecer y desarrollarse de la forma más clásica desde temprano en la infancia, y en general esa es la típica asma alérgica. Pero el asma se puede desarrollar en cualquier momento de la vida, incluso tú no siendo asmático en la infancia, tardíamente en el transcurso de tu vida en la adultez puede aparecer la enfermedad. Y esta no necesariamente está relacionada con las alergias, sino que con otros factores, como por ejemplo puede ser el sobrepeso, como puede ser, por ejemplo, además también algunos hábitos como el tabaquismo. Y efectivamente la enfermedad puede ser muy bien controlada, es una enfermedad muy agradecida, es una enfermedad que si tú sigues instrucciones muy básicas, que son fundamentalmente el uso constante y regular de un medicamento que viene la gran mayoría de las veces en base a un inhalador, las posibilidades de que tú logres tener a raya la enfermedad son muy altas. Muchas veces uno escucha esto de estoy sufriendo un ataque de asma o personas que tosen mucho, ¿cierto? O que les da esta sensación de que tienen poquito aire. ¿Puedo prevenir eso? ¿De qué manera también trabajar para que no me llegue ese momento de que me dé un ataque de asma, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Uno de los principales objetivos del tratamiento de la enfermedad y de nosotros como especialistas es evitar que el paciente tenga síntomas. Si el paciente no tiene síntomas, se va a sentir mejor y va a poder desempeñarse a diario en su vida. No va a tener ausentismo académico, no va a tener ausentismo laboral, no va a requerir del uso de servicios de salud, tener que ir a un servicio de urgencia. La complicación más frecuente y la más temida y es lo que se llaman las crisis de asma, o también se llaman exacerbaciones en un término más científico. Y la crisis de asma es fundamentalmente cuando el fenómeno de inflamación, de obstrucción, de cierre de nuestros bronquios, que para así explicarlo fácilmente son las cañerías que llevan el aire hacia nuestros pulmones, se cierran de tal forma, se obstruyen de tal manera que ya tanto el ingreso como el egreso de aire en nuestros pulmones se dificulta. Y la persona no tiene más remedio en esos casos que buscar ayuda médica, y en la gran mayoría de los casos requiere un tratamiento con corticoides, que son medicamentos que tienden a desinflamar esa obstrucción y aliviar el apremio de la respiración. Doctor, hablábamos del asma alérgica, ¿cierto? Y de otros factores que pueden influir dentro del desarrollo de esta enfermedad. Estoy pensando, por ejemplo, en la contaminación. Puede ser la contaminación del aire, pensando, por ejemplo, en Santiago, ¿no? Bueno, y otras regiones también de nuestro país por el tema de la calefacción, pero ¿puede llegar a afectarnos el clima? ¿Puede ser un factor, por ejemplo, para que se me desarrolle esta enfermedad? Sí, por supuesto. A grandes rasgos, y para que los oyentes entiendan esto, una forma muy simple y sencilla de clasificar la enfermedad son aquellos asmáticos que son alérgicos y aquellos que no lo son. Y existen algunos fenómenos que son agravantes, o sea que en presencia de ellos nuestros síntomas respiratorios, nuestros síntomas de asma se pueden desencadenar o se pueden acentuar. Por ejemplo, el clima frío, como mencionaba usted. Por ejemplo, la contaminación, y no solamente la contaminación ambiental, puede ser la contaminación intradomiciliaria, dependiendo del tipo de calefacción que nosotros, por ejemplo, utilicemos en el invierno, dependiendo si hay menos recursos, si es que está un poco más básica, como lo podría ser el uso de leña o de carbón dentro de nuestro domicilio. También lo puede ser la contaminación por tabaquismo. Si un asmático está conviviendo o enfrente de una persona que fuma, ese aire también le puede hacer mal y el paciente desarrollar una crisis. Las infecciones virales, que son absolutamente muy importantes, bueno, a decirlo en este tiempo donde son la principal fuente de descompensación. Y por último, no solamente este tipo de factores, sino que hay otros como las emociones, el estrés,
la depresión, que pueden, sin más, descompensar y acabar los síntomas de un asma y llevarlas incluso hasta una crisis. Mire, interesante ese punto, sobre todo hoy día después de la pandemia, con la importancia que tiene, ¿cierto? Y que siempre debió tener la salud mental. Importante ahí, doctor, ¿qué hacer si chuta, estoy con una depresión, estoy con una sensación de angustia? ¿Cómo esto también me puede desencadenar esta enfermedad? ¿De qué manera tratarlo? ¿Buscar ayuda también? Sí, bueno, todo paciente asmático debe estar claramente entrenado en dos cosas. Uno, en saber reconocer sus síntomas que son premonitorios o son previos al desarrollo de una crisis, para estar alerta, para saber, estoy empeorando, debo tomar una acción. Y lo segundo es, habiendo reconocido esos síntomas, tomar esa acción, que pueden ser dos cosas. Uno, lo que nosotros denominamos un plan de acción, o sea, que el paciente está entrenado a empezar a usar un esquema de tratamiento, que pueden ser medicamentos que se toman por boca o con el alivio de los inhaladores, o definitivamente, si no se siente capacitado o está muy apremiado, buscar ayuda, ya sea en un servicio de urgencia o con su médico tratante. Por supuesto que una persona cuando tiene algún trastorno de las emociones y pueda estar deprimida, pueda estar ansiosa, la percepción de la respiración se altera. Si uno está tranquilo, probablemente, y a usted le pasa, que en el diario vivir nosotros no nos acordamos de nuestros pulmones están ahí y ni los notamos, nuestro corazón también. Cuando nos empieza a molestar, cuando el corazón empieza a acelerarse y nosotros tenemos la sensación, estás ahí, y empieza a dar esta sensación rara en el pecho. Y lo mismo con los pulmones, que cuando no empiezan a funcionar bien, nosotros empezamos a sentir esta sensación desagradable que el aire falta. Y en una persona que está con ansiedad, que está con el ánimo bajo, que está estresada, esta percepción se hace mucho más evidente, es mucho más rápida. La persona tiende a sentir esta sensación de falta de aire y, por supuesto, obviamente, si tiene la enfermedad de base, la mezcla de las dos cosas va a ser mucho más intensa. Mira, poner ojo también ahí con el tema de la salud mental. Doctor, tenemos nosotros una comunidad aquí en Con Ojo Clínico, tenemos también espacio para que nuestras y nuestros televidentes nos hagan consulta a través de redes sociales, y así como nos llegó una consulta de Isabel Massman. Ella dice, ¿qué tipos de inhaladores existen y cuáles son sus funciones? Si pudiéramos responderle ahí también a quienes nos están siguiendo hasta ahora. Excelente pregunta, muy sencilla y muy puntual. Existen dos grandes tipos de inhaladores. Aquellos que sirven para controlar la enfermedad, o sea, para lograr que la enfermedad no caiga en crisis y no intervenga en nuestra vida, y existen aquellos medicamentos que se llaman broncodilatadores o controladores, que sirven para el alivio rápido de los síntomas. La primera categoría en general corresponde a los corticoides, y los corticoides son la base del tratamiento de la enfermedad. Se inhalan, a diferencia de los que se toman por boca, y se consumen en muy bajas dosis, a diferencia de lo que la gente cree. Por lo tanto, el efecto colateral que pueden causar es mínimo en relación al gran beneficio que tienen de mantener nuestros bronquios limpios y abiertos, desinflamados. El segundo componente son los broncodilatadores, que son sustancias que, como su nombre lo dice, inmediatamente tras haberlos inhalado, abren los bronquios para permitir el paso de aire cuando hay una crisis. El uso combinado de ambos es lo que en general nosotros utilizamos como base de nuestro tratamiento y que a largo plazo permite mantener al paciente libre de síntomas. Doctor, cuando uno es cierto niño o niña, a uno cuando está con algún tipo de complicación bronquial, no te agites, no saltes, no corras, porque eso te va a generar mayor complicación. Entonces estoy pensando en una persona que es asmática o asmático. ¿Puede hacer deporte, puede trotar, puede hacer actividades normales o tiene que tener algún resguardo especial? Bueno, correcto. Yo tengo pacientes que son deportistas de alto rendimiento. Hay muchos personajes famosos que son asmáticos, y uno dice, bueno, ¿cómo? Él debe estar muy limitado. Y no, es todo lo contrario. Uno como médico debe propender a que ese paciente tenga una vida absoluta y totalmente normal. Obviamente que si el paciente está con una crisis, obviamente si el paciente está descompensado, el generar o el hacer actividad física de cualquier tipo lo va a cansar, lo va a obstruir y se va a sentir peor. Por lo tanto, normalmente en una crisis obstructiva uno le sugiere al paciente que deje de hacer actividad física y que tenga un reposo relativo. No significa estar en cama, significa estar probablemente en casa, tranquilo, y no salir a trotar, andar en bicicleta o ir al gimnasio. Pero en el diario vivir, un paciente que tiene asma tiene que ser capaz de hacer
todo absolutamente sin ninguna limitación. Trotar, hacer deporte, subir cerros, hacer todo lo que él estime conveniente siempre y cuando el control de su enfermedad sea adecuado y él siga un tratamiento que, vuelvo a insistir, es muy fácil, muy sencillo de llevar. Doctor, ¿cómo va también evolucionando esta enfermedad a lo largo de los años? Estoy pensando en alguna persona, ¿cierto?, que se lo diagnostica esta afección en su adultez y a medida que va pasando los años también eso se puede ir agravando, complicando. Lo ideal es siempre tener un tratamiento, pero me imagino que también si esa persona ya tiene 70, 80, quizás va a tener más crisis. ¿Cómo también trabajar ese tema e ir también mejorando los medicamentos y siguiendo un control, el control y la prevención? Sí, eso es muy correcta esa aseveración y bueno aclararlo. El 95% de los pacientes asmáticos suelen tener una enfermedad leve, a lo más moderada, que quiere decir de que con el tratamiento, e insisto, muy buen manejo y control de la enfermedad, pocos síntomas, pocas crisis, poco impacto en su vida. Solamente el 5% de los pacientes asmáticos tienen una enfermedad más grave, más severa, que puede llevar a un daño permanente en los pulmones y a una incapacidad de respirar que sea permanente. La particularidad de esta enfermedad es que es intermitente. ¿Qué quiere decir? Que entre crisis el paciente es absolutamente normal y asintomático. A diferencia de ello, estos pacientes más graves están consistente y permanentemente sintomáticos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el buen mensaje, y recalco eso, porque normalmente cuando el paciente asmático se siente bien, y eso es uno de los grandes problemas, bueno, y como en todo orden de cosas en todas las enfermedades, suele olvidarse de la enfermedad, suele olvidarse de los tratamientos y los abandona. No por desidia, sino porque cuando ya la enfermedad no te hace ruido, tú dices, oye, ok, estoy bien, no lo necesito. Entonces, eso hace fundamentalmente que ese pequeño porcentaje de pacientes, que es muy mínimo por lo demás, pueda evolucionar a una enfermedad más grave, pero son los menos. Doctor, ya nos quedan muy poquitos minutos ya de cierre. ¿Alguna idea fuerza que usted quisiera plantear, pensando, por ejemplo, en los papás que nos están viendo, mamás, papás, familias, ¿cierto?, que nos están viendo y que tienen a su hijo recién diagnosticado? La perseverancia, como usted decía, que hay tratamiento, que es una enfermedad que puede ser bien compatible con nuestro día a día, ¿cierto? El llamado también a que siempre consulten a un especialista ante cualquier tipo de complicación que ellos puedan ver durante el día a día. Sí, es una enfermedad muy frecuente, afecta aproximadamente al 10% de la población, lo cual quiere decir que en Chile deben haber entre 1.500.000, 2 millones de personas que sean asmáticas aproximadamente, lo que no es menor. Pero es una enfermedad benigna, es una enfermedad, como yo digo, muy buena gente, que si tú la cuidas y la tratas bien y la tomas en cuenta, no te va a dar problema. Cuando la ignoras, cuando la olvides, ella se pone celosa y sí te da problema. Lo otro importante es que es mucho de autocuidado. En general, obviamente, los niños suelen ser muy, obviamente, cuidados y protegidos por sus padres, pero es importante que ya desde temprana edad los niños vayan aprendiendo lo que conversábamos previamente, a autorreconocer los síntomas de ahogo, para que cuando los reconozcan iniciar un tratamiento, porque a largo plazo son ellos los que van a tener que estar pendientes y muy encima de sus síntomas para no abandonar el tratamiento, no tener secuelas a largo plazo. Lo otro, además, también que es una enfermedad que, gracias a Dios, en nuestro sistema tiene cobertura por garantía explícita de salud. Por lo tanto, todo paciente que es diagnosticado de la enfermedad tiene acceso, ya sea gratuito o por un mínimo costo, al tratamiento que en algunas veces puede ser bastante costoso. Y tener un control regular, por lo menos unas 2 veces al año, en los grandes ciclos de cambios de estación, otoño-invierno, primavera-verano, quiere decir las infecciones, clima frío, los alergenos, son como los 2 momentos en que nuestros pacientes debiesen controlarse, al menos durante su evolución. Doctor, lo último, que me llega por interno una consulta que puede ser bien práctica. Lo correcto, ¿usamos el inhalador, cierto, directo o ocupamos estas camaritas que uno ve también en la farmacia y donde uno ubica el inhalador en la parte posterior, cierto, y hace todo un procedimiento para inhalar? Correcto. A ver, lo ideal, y aquí yo puedo generar un poco de conflicto en mi visión, lo ideal y lo importante es que el paciente se inhale, que siempre tenga su inhalador a mano.
lo mejor es que el inhalador siempre sea utilizado como tú dices, con una aerocámara o espaciador. ¿Por qué motivo? Y voy a ser muy breve. Esto evita que es un mecanismo en el cual nosotros tenemos que apretar un gatillo y sale un spray. Y ese spray lo tenemos que inhalar rápidamente. Entonces, a veces no es fácil hacer la coordinación, porque tenemos que apretar y respirar rápidamente. Entonces, si lo hacemos muy rápido, gran parte de ese polvo puede quedar impactado en la faringe y no llegar a los pulmones. Entonces, este aparatito tan pequeño permite, por así decirlo, ser una cámara donde el polvo queda en suspensión y nosotros después inhalarlo tranquilamente y evitar así además también que quede impactado en la faringe. A veces no es fácil traerlo, por ejemplo, una mujer joven como tú, si está así asmática y va con el inhalador en la cartera, ocupa bastante espacio, entonces un poco incómodo. Lo importante es que siempre ande con el inhalador y ojalá tenga una aerocámara en su trabajo, en el colegio, en la casa, cuando lo necesite en forma más regular, pero siempre estar con el inhalador en la mano. Exacto. Ahí está la recomendación que nos entrega el especialista. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Con Ojo Clínico. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que le vaya muy bien. Chao, chao. A ustedes, adiós, que estén muy bien. Y esta semana en nuestro dato de utilidad vamos a hablar sobre el subsidio al pago de agua potable. Este es un financiamiento, ¿cierto?, parcial del Estado en el pago mensual, ¿cierto?, de nuestro consumo con un máximo de 15 metros cúbicos de agua potable y también de alcantarillado. Este aporte, ¿cierto?, que es estatal, se lo adjudican las personas u hogares, ¿cierto?, que destinen el 5% o más de sus ingresos mensuales para el pago, ¿cierto?, del agua potable a través de las boletas, ¿cierto?, y también del alcantarillado de aguas servidas. Para postular, él o la jefa de hogar, bueno, puede dirigirse a la municipalidad correspondiente donde usted, cierto, vive o viva con su familia, y ahí presentar también el último comprobante de la cuenta del agua que esté pagada, cierto, que haya usted cancelado durante el mes en curso. Si quiere más información, porque este beneficio usted puede postular durante todo el año, bueno, puede ingresar al sitio de chileatiende.gov.cl o dirigirse a alguna de las oficinas, cierto, y conseguir más información respecto a este subsidio de agua potable. Y de esta forma estamos llegando ya al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por ser parte de este espacio que hacemos semana a semana en Chile TV. Llevamos más de 40 capítulos. Agradecerles a todas, a todos quienes nos siguen semana a semana, que nos acompañan y también revisan parte del contenido, ¿cierto?, en las distintas redes sociales que tenemos disponibles para ustedes. Como siempre, dejarlos invitados, invitadas para que sean parte de nuestra comunidad la próxima semana, el próximo jueves, a contar de las 19:30 horas. Que esté muy bien. Buenas noches.